Él dirige el Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI. Le queremos preguntar por estas noticias que surgen relacionadas con el comercio exterior argentino. El dato más macro es que el superávit de otras épocas desapareció, pero no le quiero preguntar a Ponce de ese tema, sino más bien quiero hablar con esta suerte de generación de una deuda fuerte con el sector de los importadores. Hay datos que dan cuenta de algo así como 9.000 millones de dólares que se les está debiendo desde el Banco Central al sector de la importación. Y el tercer tema que le quiero preguntar tiene que ver con esto del faltante de importados y de algunos problemas que están apareciendo con las listas de precios de productos importados en las últimas horas, en los últimos días. Esto tiene que ver más que nada con las previsiones de lo que podría llegar a ser una supuesta devaluación. Buen día, Miguel. Gabriel González habla desde Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gabriel, qué alegría volver a estar con ustedes. El gusto es nuestro, gracias por este tiempo tuyo con nosotros, Miguel. 9.000 millones de dólares se les está debiendo al sector importador. Es como otra gigantesca o mini gigantesca deuda que se ha acumulado. Miguel, ¿cómo se produjo este fenómeno? Son dos cifras que son muy impactantes. En efecto, el valor que vos estás diciendo de 9.000, que ya estaría en 9.500 a la fecha de hoy, de acuerdo a las últimas informaciones que tenemos, en principio desde adentro del propio Banco Central, está planteando una situación de casi default comercial. ¿Por qué? Porque las propias autoridades fueron pidiendo que se aumentaran los plazos de pago que anteriormente estaban en 40, 45 días a 110, 120. Esto fue generando una deuda atrasada que ha ido acumulándose ¿de qué? De importaciones ya efectuadas, ya utilizadas cuando son insumos y inclusive vendidas en los productos finales. Esto es deuda de importaciones que ya se efectuaron y que se le debe a los proveedores. Te doy ejemplo. La mitad de esto son autopartes. Ajá. La mayoría de ellos, el 90% de eso es origen Brasil, ¿no es cierto? O sea, de ese 50%, un 40 y largo es deuda por autopartes que ya se han utilizado en las unidades que se fabrican básicamente en Córdoba y en la zona de ustedes, y que luego, inclusive muchas de estas fueron exportados. Claro, muchas de ellas han sido vendidas. Entonces, primer asunto, esta situación. Segundo asunto, lo que ha crecido también es la cantidad de DEJAI que están paradas o que serían necesarias si se hubiera mantenido el ritmo de producción que teníamos antes de las PASO. Luego de las PASO hubo una fuerte restricción, tanto de la Secretaría de Comercio cuanto del Banco Central para la disposición de divisas, y entonces ahí se calcula entre unas 6.000 y 6.500 millones de dólares más de importaciones que hubiera sido necesario efectuar. De esto, el 30% en todo caso es responsabilidad de la Secretaría de Comercio por demoras en la aprobación de DEJAI, pero el resto son DEJAI no presentadas, pero potencialmente que debería haberse presentado para mantener los niveles de actividad anteriores. ¿Sí? Y no se han presentado porque, lógicamente, hay pendientes este 30% que yo te decía que faltan aprobar. Vos hablás de default de empresas. Bueno, si la empresa es multinacional, por ahí la puede bancar de una casa matriz. Ahora bien, el que tiene directamente su cabecera aquí en la Argentina, ese directamente queda desacomodado con toda su red comercial, ¿no? Pero además, Gabriel, vos fíjate, hay un número que es contundente. El 80% de lo que se importa en la Argentina hoy lo traen empresas exportadoras. Entonces, por pisar $1 de importación para insumo, estamos perdiéndonos de que ingresen 10 o 15 o 20 por exportación. Es decir, paradójicamente, este discurso que se ha ido cayendo a pedazos demuestra que han sido exitosos en aquello que la señora presidenta ella misma calificó como una barbaridad, que fue hablar de sustitución de exportaciones. Los números que estamos viendo hoy golpean, son palmariamente confirmatorios de esto que estoy diciendo, porque la caída de las exportaciones es la más grande que hemos tenido en 100 años. Entonces, esta serie de caída, de meses de caída de exportaciones, nos implica que sí se
se ha sustituido el trabajo argentino que anteriormente iba incluido en los productos que exportábamos al exterior y que lógicamente con esta situación que estamos planteando han sido sustituidos por otros mercados, ¿no es cierto? Hay otros proveedores que ocupan el lugar que antes ocupaban los productos argentinos cuando se exportaban. Esto particularmente es grave con Brasil. ¿Por qué? Porque con Brasil, que es nuestro principal socio comercial, se da una situación en términos del manejo de las divisas y del manejo del tipo de cambio muy particular. En términos de divisas, lógicamente ha habido un traslado de compras de lo que antes se le compraba a Brasil, ahora se le compra a China, a partir de los swap, ¿no es cierto? Los chinos no hacen nada inocentemente, entonces te prestan dinero y vos le compras más importaciones a ellos. Esta es la gran queja de los brasileños. El otro tema es que hemos adoptado una política de tipo de cambio absolutamente inversa a la de Brasil. Mientras Brasil frente al superdólar resolvió devaluar el real para mantener o intentar mantener los niveles de competitividad que le permitan seguir exportando al mundo, nosotros hemos, pese a que el ministro Kicillof ha sido el máximo devaluador de toda la etapa de la década, ¿no es cierto? Sin embargo, en el último tiempo, como fue devaluando el dólar a niveles inferiores a la inflación, en realidad ha ido produciendo una revaluación en términos relativos, ¿sí? Por lo tanto, en estos momentos la relación peso-real es la peor de la historia, claro. Con lo cual nuestras exportaciones se ven dificultadas, por no decir impedidas, de ser enviadas a Brasil. ¿Se entiende? Está claro. Ahora bien, con esta deuda, que es una deuda como de cuenta corriente que tiene el Banco Central, estamos hablando de más presión para las reservas. Si el gobierno lo plancha hasta que se vaya, van a estar golpeándole la puerta al futuro gobierno a los 15 minutos de arrancar en la nueva gestión. Pero por supuesto, Gabriel, ¿te queda claro a vos de que este gobierno, este presidente del Banco Central, este ministro de Economía, esta administración se van dejando un Banco Central con menos reservas que las que recibió Néstor Kirchner cuando nos dijo que estábamos en el infierno? Uh-huh. Estamos en un nivel de reservas que es francamente preocupante. Hay quien dice que ya estamos en rojo, ¿sí? Y esto uno nunca lo quiere dramatizar, hay que tratar de desdramatizar y además, porque nosotros somos muy optimistas en el mediano y el largo, hemos logrado transformar a partir de la vigencia del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, que el comercio exterior sea una política de Estado. Allí tenemos nucleado todos los equipos y los especialistas de comercio exterior de Scioli, de Massa, de Macri y hasta de los que estaban en un único consenso que tiene documentos de acuerdos, ¿no es cierto?, con políticas para ser llevadas y aplicadas a partir del 10 de diciembre. Ojalá podamos adelantar estas políticas, ya que hay economías regionales que no pueden esperar, particularmente la economía regional de Río Negro y toda la zona del Alto Valle, donde si la fruta no es cosechada en el primer mes del año, se pierde absolutamente la cosecha y se terminan de cerrar las pocas fincas y chacras que han logrado sobrevivir hasta el presente. Miguel, la última es muy contingente, la pregunta que tengo para hacerte, muy del día a día. ¿Desaparecieron algunas listas de precios cuando están involucrados productos, insumos, equipos importados del escenario? Te hablo de casos en concreto, Grupo Electrógeno, que ayer tuvimos baile anoche acá en Rosario. Te hablo de equipos de motores de náutica, por ejemplo. Sí, no hay lista de precios. Gabriel, ¿pero por qué? Porque vos fíjate, esos importadores quisieron importar y valorizaron sus precios con el dólar oficial, que lógicamente es el que se trabaja en el MULC, el Mercado Único Libre de Cambio, donde debían haber podido conseguir sus dólares. Al no poder hacerlo, han tenido que entrar al contado con liqui. ¿Qué implica entrar al contado con liqui? Que vos pagás el dólar un 60 o un 70% más. Por lo tanto, ¿qué estoy generando? Para quien vende en el mercado interno una situación inflacionaria notoria. Para quien, porque obviamente eso lo traslado a precio, quien no voy a vender por bajo mi costo. Quien exporta, esto que yo te hablaba mayoritariamente, quita competitividad. Ahora, ¿por qué han desaparecido transitoriamente? Porque lógicamente si tenemos una brecha del 70%, resulta inevitable pensar que vamos a ir a un proceso de devaluación. El debate no es
cómo, si va a haber o no va a haber, sino si va a haber en base a shock o va a haber en base a gradualismo. Esta es la única diferencia, pero devaluación va a haber, porque ya la relación circulante versus dólares del central lo hace insostenible, y porque si vos tenés expectativas en todos los equipos de que tiene que haber una actualización y de que si no vamos a tener que cerrar el país porque no vamos a poder exportar más, es obvio de que la primera medida, no la única, de la agenda de la competitividad que deberá afrontar la próxima administración, una es solucionar el retraso cambiario. Como está esa expectativa, el que puede aguantar y tiene espalda retira sus productos, o directamente no hay lista de precios y no te hago entrega. Miguel Ponce, gracias por este diálogo con Base de Datos. Buen día. Un gran abrazo y disposición siempre. Chao, gracias. Chau. Hablamos con Miguel Ponce, un experto en cuestiones de comercio exterior. Dirige el Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI. Anteriormente había sido gerente de la Cámara de Importadores de la República.